Bueno, hermanos, un gozo estar con ustedes nuevamente este domingo. Pido un poquito de disculpas, mi voz no está muy buena, así que como ustedes saben que yo grito harto cuando predico, bueno, ahora no voy a gritar mucho para cuidar mi voz. Bueno, no sé si ustedes saben que yo soy un alienígena. ¿En serio? Yo soy un alienígena. Bueno, yo esperaba que se rieran, pero como no se rieran, les voy a tener que explicar qué significa esto que estoy diciendo. Bueno, según los Estados Unidos de América, donde yo vivo, tengo un documento oficial que dice que yo soy un alienígena que reside permanentemente en Estados Unidos. Lo que significa la palabra alien o alien es que yo soy un extranjero. Pero es chistoso para mí cada vez que veo la tarjetita que tengo que usarla para cuando llegue allá de vuelta a Estados Unidos. Es que cada vez que la veo dice que yo, Timoteo Sasso, soy un alien, un alien. Y bueno, lo que en realidad sí significa es que simplemente yo no nací allá. Yo no soy ciudadano de Estados Unidos, yo soy un ciudadano chileno, pero por virtud de haberme casado con una norteamericana, yo puedo vivir allá permanentemente, legalmente. Entonces yo vivo allá, pero si hablamos en términos técnicos, yo no pertenezco allá, no soy de allá. Ahora, el sermón obviamente no va a ser acerca de mí, de mi estatus legal en Estados Unidos, sino que va a tener que ver con la palabra de Dios. Pero creo que mi pertenencia en Chile, pero residencia en Estados Unidos, ilustra un poco algo que vemos en el pasaje aquí en Filipenses 3 y 4. Y creo que apunta a una verdad de la vida cristiana. Así que con eso en mente vamos a ver Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Estoy leyendo no es la Dios, es las Américas. El apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales, estas personas, piensan solo en cosas terrenales. Luego dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro pecado, de nuestro estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Este pasaje puede sonar un poco difícil de entender por algunas cosas teológicas y profundas que Pablo está diciendo, pero la verdad es que también se puede ver de un punto de vista bien simple. Así que yo voy a hablar acerca de dos cosas de este pasaje. La vez pasada hablamos acerca de vivir una vida, leí, a
perdón, me saltó un versículo, lo voy a leer en un minuto. La vez pasada hablamos de la vida digna del Evangelio. ¿Qué es vivir una vida digna del Evangelio? Y aquí, en realidad, Pablo está hablando acerca de lo mismo. Él ocupa otras palabras, que de hecho la ocupa en el versículo 1 del capítulo 4, leámoslo ahora. Dice, después de decir porque, el ejercicio del poder que tiene para uno sujetar todas las cosas a sí mismo, dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo que Pablo quiere cuando le escribe a los filipenses es que ellos vivan una vida digna del Evangelio. O en otras palabras, como en el versículo 1 del capítulo 4, es que permanezcan firmes o estén firmes. Y también, por lo que leímos un poco antes, podemos decir, vivamos a la luz de nuestra ciudadanía real, que es la ciudadanía celestial, la ciudadanía que el Señor nos ha dado. Vivamos a la luz de eso. Entonces, la misma idea, estar firmes en el Evangelio, o vivir una vida digna del Evangelio, estar firmes o vivir a la luz como ciudadanos del reino de Dios. ¿Okay? Entonces, esto que le dice a los filipenses hace 2000 años, también nos lo dice hoy a nosotros. ¿Okay? Pablo le escribía a la iglesia en Filipo, que era una colonia romana. Pablo estaba desde la cárcel escribiéndoles a los filipenses, explicándoles su amor por ellos, su aprecio por la ayuda que ellos le habían brindado y también exhortándoles a que vivieran en unión. Así que en ese contexto él le dice estas palabras. ¿Okay? Y lo que quiero hacer énfasis ahora mismo es que Pablo está hablando de la firmeza. Estemos firmes en el Señor. Y también si se fijan en el versículo 1 del capítulo 4, dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es como que a cada rato les repite el amor que tiene por ellos. Entonces, el imperativo, el mandamiento que les da aquí de estar firmes, no se los dice como un jefe se lo dice a un obrero, sino como un padre se lo dice a sus hijos, como un hermano amado, como un amigo amado. Así que con eso en mente examinemos este pasaje. Entonces yo quiero decir dos cosas acerca de este pasaje. El punto primero va a ser acerca de la imitación. Y mi segundo punto va a ser acerca de la espera ansiosa. Dos cosas que caracterizan a la vida cristiana en este pasaje. Primero, la imitación y segundo, la espera ansiosa. Así que veamos primero el primer punto, la imitación. En el versículo 17. Versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores míos, eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer firmes en el Evangelio, firmes en la fe? Pablo dice primero, por medio de la imitación. Ahora, para nosotros esto nos puede sonar un poco extraño, porque la imitación, nosotros tenemos asociaciones que no son buenas con la imitación. Por ejemplo, tenemos la Coca-Cola y también tenemos la Líder Cola, ¿cierto? Que es una imitación de la Coca-Cola. Pero la Líder Cola no es tan rica como la Coca-Cola original. O por ejemplo, uno cuando quiere sentirse chileno, cuando va a jugar la Roja, uno se compra si es que tiene la plata, se compra la camiseta, la original de la Roja. Pero también uno puede ir a otros mercados donde le ofrecen una versión similar, pero no es la misma, es la imitación. Entonces, como la imitación en nuestra mente nos trae asociaciones de menos calidad, más barato, pero en realidad no es tan bueno como lo original. Y también, cuando pensamos en la imitación, pensamos
por ejemplo, en una pérdida de identidad. Porque no es tan bacán imitar a alguien, ¿cierto? Es más bacán ser original. Yo soy quien yo soy y yo no sigo a nadie. Imitar no es tan bueno como ser tú mismo, como ser original. Pero la verdad, si lo piensas bien, todos somos imitadores. Todos nacemos y miramos el ejemplo de la gente que está alrededor de nosotros. Primero los niños imitan a sus padres. Los amigos imitan a sus amigos. Y a la gente que admiramos, ya sea la gente en la televisión, la gente acerca de la que leemos, tratamos de ser como ellos. La imitación es algo normal, es algo parte de la vida, es bueno y es natural. Y aquí Pablo lo que está hablando es de ese tipo de imitación, de imitar los buenos ejemplos que uno ve en la vida. Entonces Pablo, lo increíble es que Pablo aquí dice: oigan, hermanos míos, sed imitadores míos. Pablo no les dice solamente: oye, mira ese tipo allá, a él lo tienes que imitar. Pablo aquí hace algo interesante que dice: sed imitador mío. Y a nosotros eso también nos pone así un poco nerviosos, así, pero ¿qué se cree Pablo? Es un poco arrogante. O quizás Pablo quería que imitaran su estilo de moda, su estilo de predicación. Bueno, si tú conoces el Nuevo Testamento, te das cuenta que Pablo no era un buen orador, no era un buen predicador, no tenía muy buena fama por su apariencia o por sus dotes sus dotes verbales. Así que no está hablando de eso Pablo. ¿De qué está hablando entonces? Bueno, él está hablando de su fidelidad a Cristo. Recuerde que Pablo está en la cárcel. Le escribe a los filipenses: él está en la cárcel por predicar el Evangelio, porque el Evangelio no era popular y porque las autoridades lo querían sacar del público, para que él no hablara de este Evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Y también lo que Pablo quiere que imiten en él es su confianza en Cristo, su fe en Cristo. Mira, si vamos al capítulo 3 de Filipenses, un poco más atrás, Pablo les habla a los filipenses acerca de su vida anterior en el judaísmo, como él era el primero entre los fariseos, el más alto, de su posición más alta. Él era un hombre religioso y casi intachable. Pero él dice que todo eso, comparado con conocer a Cristo, es nada. Entonces mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 8 y 9. De hecho, el 7, 8 y 9 dice: pero todo lo que era para mí ganancia, o sea, toda su ascendencia judía, sus logros religiosos, todo eso, todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo todo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces Pablo, cuando les dice imítenme, no está hablando de algo superficial o no está siendo arrogante, sino que él está diciendo imítenme en la manera en que yo imito a Cristo, en la manera en que yo sigo a Cristo. Y bueno, y también como ya lo sugerí en el versículo 17 del capítulo 3, dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces dice no solo a mí, sino a aquellos que también andan o caminan en el estilo de vida cristiana. Y los ejemplos que les da en la carta antes son
el hermano Timoteo y el hermano Epafrodito. Y si vas al capítulo 2, versículo 19, está hablando de Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo y servidor en la obra del Evangelio. En el capítulo 2, 19 dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y mira lo que dice el versículo 20: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Entonces Pablo está comentando el ejemplo de Timoteo, que él es un hombre servicial y que no está interesado en sus propias ganancias, sino en la ganancia de los filipenses y de otros cristianos. Y luego en el mismo capítulo 2, versículos 25 en adelante, Pablo habla de Epafrodito. Epafrodito era un miembro de la iglesia en Filipos y también era un trabajador del Evangelio. Mira lo que dice Pablo acerca de Epafrodito en el capítulo 2, versículo 25. Dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad, Epafrodito, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y después mira lo que dice el versículo 29 y 30. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él, porque Él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Entonces Pablo dice: imítenme a mí, pero también imiten a estos hombres de Dios que lo sacrifican todo para que ustedes puedan crecer en el Evangelio, para que estén firmes, arraigados en la verdad. ¿Okay? Entonces ese es el concepto de imitar que Pablo nos presenta. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy día? Pablo nos dice: imítenme a mí, imiten a Timoteo y a Epafrodito. Pablo ya no está en este mundo, Timoteo y Epafrodito. Este Timoteo está, pero no el de ayer. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo podemos imitar a Pablo y a los que son como Pablo? Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer para imitar a Pablo y a los que son como Pablo es conocer la palabra. La palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que sus vidas han sido transformadas y lo han dado todo por el Evangelio. Y la vida de Pablo, de hecho, en el Nuevo Testamento hay muchas narrativas y muchas cartas de Pablo donde nosotros podemos aprender a imitarlo a él, su humildad, su trabajo servicial, sacrificial por el Evangelio. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios, tenemos la palabra para aprender cómo imitarlo. Pero también nos tenemos unos a otros en la iglesia. ¿Cómo imitamos a los cristianos? ¿Cómo cumplimos este mandato que nos está dando Pablo? Es cuando nos reunimos como hermanos en una iglesia. Y no solamente cuando nos reunimos y nos vemos las caras y nos decimos: hola, ¿cómo estás? Bien. Escuchamos un sermón y nos vamos. Sino cuando vivimos en comunidad, cuando estamos interesados en la vida de los otros. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros hablamos de la membresía, de estar comprometidos a una iglesia local. Ahora ya, yo sé que ustedes están instruidos en todo eso, entonces no voy a decir mucho más. Pero sí voy a dar algunas como objeciones a lo que estoy diciendo. Hay gente que dice: bueno, pero ¿por qué voy a imitar a otros? Si yo tengo la Biblia y tengo libros cristianos de Jonathan Edwards, de Louis Berkhoff, puedo leer a John Piper, puedo leer o ver videos de Paul Washer. ¿Por qué voy a ir a una iglesia? ¿Por qué me voy a juntar con otros cristianos? Si yo ya tengo la palabra
y puedo ver cosas en internet y con eso estoy listo. Bueno, ese no es el diseño de Dios para el cristiano. La vida cristiana, como vimos la semana pasada, se vive en comunidad, no por medio de videos, no por medio de audio, sino en persona. Y cuando uno pasa tiempo con las personas, se preocupa por ellas, sirve a las personas. Ese es el diseño de Dios. Y lo otro es que el reino de Dios no avanza por medio de simplemente tú leer la Biblia y llenarte la cabeza con libros cristianos. El reino de Dios avanza cuando los cristianos viven de una manera que honra a Dios, y eso como que envía una luz resplandeciente a los que están alrededor en tinieblas. Cuando vivimos vidas santas juntos, damos un testimonio al mundo de que el Evangelio es verdadero, de que el Evangelio sí cambia vidas, de que Jesús vino al mundo a salvarnos. Y nosotros expandemos el reino de Dios al hacer discípulos. Y los discípulos no se hacen a la distancia, los discípulos se hacen en persona y formando comunidades que reflejan la gloria de Dios. La otra objeción que podría haber es que, imitar a otros, dedicar tiempo a imitar a otros, ya puede que valga la pena, pero en realidad me va a atrasar un poquito en mi carrera cristiana. Porque, mira, yo esto es lo que podría decir alguien, yo me convertí y yo he cambiado harto, he dejado mis pecados de lado. ¿Para qué me voy a meter ahí con esos otros cristianos que todavía están luchando con pecados? Y me van a atrasar. Yo quiero seguir en mi camino de santidad y no me quiero meter con esos carnales que en la iglesia. Yo sé que aman al Señor, pero ellos no conocen tanta teología como yo, o ellos están todavía luchando con cosas básicas. Bueno, eso es una actitud arrogante. La razón por la cual nos hacemos miembros de iglesia no es solamente para que nosotros seamos servidos, sino para servir a otros. Para que lo que el Señor nos ha dado a nosotros lo entregamos de vuelta. La paciencia que Él ha tenido con nosotros la tenemos que dar de vuelta con otros. Entonces, hermanos, cuando veas a alguien que no entiende quizás las doctrinas de la gracia, o que está luchando con las doctrinas de la gracia, o la sana doctrina, ten paciencia, anímalo, estimúlalo, pero no lo rechaces, no le digas, ya no quiero saber nada con este tipo, porque no entiende lo mismo que yo. No, tú estás llamado a ayudar a esa persona, a acompañarlo. La otra objeción que podría haber es que, Pablo aquí nos dice, imiten a otros, pero alguien puede decir, la verdad es que yo no tengo nada que imitarle a estos pelagatos por ahí. Ellos me tienen que imitar a mí, ellos me tienen que escuchar a mí, ellos tienen que venir a mis estudios bíblicos, ellos tienen que hacer lo que yo les digo. Bueno, nuevamente eso también es una actitud arrogante, porque el Señor, si ha salvado a alguien, le ha dado su espíritu. Incluso si la persona es poco instruida, si esa es una persona salva, esa persona tiene el Espíritu de Dios dentro de él o dentro de ella. Entonces todos los hermanos, incluso los más nuevitos, los más ignorantes, ellos pueden ser buenos ejemplos para los que llevamos mucho tiempo caminando con el Señor. La última objeción. Alguien podría decir que me suena bonito esto de imitar a otros, o que otros me imiten a mí, pero la verdad es que yo no tengo nada digno de ser imitado. Yo a veces me siento así, me siento como tengo tanto pecado en mi vida, soy tan débil, que pienso que no hay nada digno en mí que pueda ser imitado. Quizás tú también te sientes así, y tú luchas con tus propios pecados, luchas con tus debilidades, y a veces piensas, en realidad me daría vergüenza que otros me imiten a mí. Pero piensa nuevamente en la gracia del Señor.
Recuerda lo que el Señor ha hecho y recuerda que el Espíritu de Dios mora en ti. Si tú eres un cristiano, el Espíritu de Dios mora en ti. Y alguien puede ser animado y puede imitarte a ti de todas formas. Entonces por eso debemos unirnos y vivir en comunidad, vivir en una iglesia, para reflejar la gloria de Dios, para estimularnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros. ¿Okay? Sigamos avanzando. Ahora, Pablo en el versículo 18 nos da la razón, en este contexto, la razón por la cual debemos imitar a otros. ¿Okay? Mira lo que dice el versículo 18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, que ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo dice, imítenme a mí, imiten a los que viven de esta manera, porque hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Y esto es algo que le rompe el corazón a Pablo, algo que le da pena, que lo lleva a las lágrimas. Lo que pasa aquí es que hay gente que dice ser cristiana, pero que vive en una manera que niega el Evangelio. Por eso Pablo dice, esta gente dice que son enemigos de la cruz de Cristo. No son gente que dice, no, yo no soy cristiano, es gente que dice pertenecer al Señor, pero la manera en que viven lo niega. ¿Okay? Y mira lo que dice el versículo 19. El fin de estas personas es la perdición. El Dios de estas personas es su apetito. Y la gloria de ellos está en su vergüenza, en las cosas que deberían darle vergüenza. Y estas personas solo piensan en las cosas terrenales. Estas personas están controladas por sus malas pasiones. Son esclavos del pecado en su mente y su cuerpo. Y el fin de estas personas es la perdición. Estas personas van camino al infierno, a la condenación. Quizás tú conoces gente como esta. Gente que dice, oye, yo amo al Señor, pero en realidad viven como ellos quieren. No hay una diferencia en la manera en que ellos viven y la manera en que los no cristianos viven, que los incrédulos viven. Quizás tú conoces gente como esta. Lo terrible es que estas personas están engañadas. Estas personas quizás han hecho una oración en su vida, le entregaron su vida al Señor una vez, pero no caminan con el Señor. Andan como enemigos de la cruz de Cristo. Están engañados. Ahora yo no los conozco a todos individualmente, pero quizás tú seas como una de estas personas. Quizás tú eres como los que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Tu vida niega tu profesión de fe. Ahora, hay otros que son no cristianos. Los no cristianos, ellos andan como enemigos de Dios, es verdad, porque ellos rechazan a Dios. Y es claro para nosotros que el fin de ellos es la condenación y la perdición. Pero aquí Pablo está hablando de aquellos que dicen, profesan la fe. Ahora, ¿cómo sabemos? O tú mismo, ¿cómo tú puedes saber en qué grupo estás? Si estás entre los cristianos que están firmes o los cristianos que viven de una forma que niega el Evangelio. ¿Cómo lo sabes? Bueno, creo que aquí Pablo nos está hablando, nos está enfatizando el hecho de que al vivir en comunidad, cuando abrimos nuestras vidas a otros, cuando somos sinceros, cuando somos honestos, cuando nos pedimos cuentas los unos a los otros, ahí es cuando podemos discernir
cómo estamos viviendo. La razón por la cual debemos vivir en comunidad es para conocer, en el sentido para conocernos a nosotros mismos, para ver si andamos en la fe, para examinarnos a nosotros mismos. Así que yo los animo a todos, no solo a ser miembros oficialmente de una iglesia, sino además de eso, a abrir su vida, contarle a otros las cosas con las que estás luchando en tu corazón, en tu mente, tener confianza. Y si tú eres alguien a quien si tú has recibido la palabra de alguien, si alguien se ha abierto contigo, cuida a esa persona, ora por esa persona. No repartan la información para todos, pero ayuda a esa persona. Ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Debemos vivir en comunidad, debemos imitarnos los unos a los otros para poder vivir vidas dignas del Evangelio, para poder vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo siguiente, en el versículo 20. Puede hablar de aquellos que se pierden, habla de los verdaderos cristianos. Versículo 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, si tú eres cristiano, tú también, como yo, eres un alienígena. Tú tienes una ciudadanía que no es de este mundo, es una ciudadanía del reino de los cielos. Ahora, claramente, nosotros no tenemos esta ciudadanía celestial porque somos mejores que otros. No, nosotros no nos hemos ganado la ciudadanía. No sé si saben, en Estados Unidos tienen como una lotería. Uno puede postular a ganarse la ciudadanía para poder irse a vivir para allá. También hay gente que se le da la ciudadanía por algo que ellos hayan hecho, por una proeza que hayan hecho en servicio de Estados Unidos, se les concede la ciudadanía. Pero la manera normal de recibir una ciudadanía es que tú naces allá, tienes que nacer allá, o te naturalizan. Ahora, espiritualmente, nosotros no podemos hacer eso con el reino de los cielos. No hay ninguna manera en que nosotros podamos ganarnos una ciudadanía del reino de los cielos. No podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque somos pecadores, porque hemos transgredido la ley de Dios, nos hemos rebelado contra Él. Nosotros pertenecemos por naturaleza al reino de las tinieblas, al reino del diablo. Pero Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Era completamente Dios y completamente hombre, a vivir en este mundo, a vivir una vida perfecta de obediencia a su Padre. Y Él murió en la cruz cargando con nuestros pecados sobre sus hombros, Él recibiendo la ira de Dios por los pecados de los pecadores, no los suyos, porque Él no tenía pecados, sino por los pecados de otros. Y Él resucitó de la tumba. Después de haber muerto, Él resucitó para dar vida a todos los que se vuelven a Él y creen en Él. En Colosenses 1, versículos 13 y 14, Pablo describe lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Dice: porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dios nos ha hecho ciudadanos de su reino por medio de Cristo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Ese es un privilegio que se te da. Y también este privilegio viene con responsabilidades. Esta ciudadanía es un regalo y también viene con deberes. Somos llamados a vivir a la luz de la obra de Cristo por nosotros, a la luz de la ciudadanía que tenemos como hijos de Dios.
Y nosotros debemos aprender a vivir como ciudadanos del reino de Dios por medio de la imitación de otros. ¿Okay? Entonces, por eso, todo este rato, mi primer punto ha sido bastante largo. Imitar a otros. Por eso es importante imitar a otros. Por eso Pablo nos llama a imitarlo a él e imitar a otros. Ahora este es mi segundo punto. Ahora viene mi segundo punto, que se llama la espera ansiosa. Y este punto va a ser mucho más corto que el otro. La espera ansiosamente. Mira lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, la otra manera en la cual permanecemos firmes, vivimos vidas dignas del Evangelio, es esperando ansiosamente. Ahora, este no es un mandato del apóstol Pablo. Él no está diciendo, oigan, esperen ansiosamente. No, sino que él dice, esto es lo natural. Esta es una descripción de la vida cristiana. Y hay dos verdades aquí que quiero que veamos en estos dos versículos. Dos verdades que tienen relación a la espera ansiosa. Primero, la primera verdad es que el Señor Jesús va a volver. El Señor murió en la cruz, resucitó, subió a los cielos y Él va a volver a buscar a su pueblo. Ahora, no sabemos cuándo Él va a volver. La Biblia nos llama a no tratar de saber cuándo viene. Y ustedes, como han estado estudiando Apocalipsis, saben que estamos en el día del Señor, que hoy, en cualquier momento, Él puede venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a eso Él va a venir, a buscar a su pueblo y a juzgar a todos. Este va a ser un día terrible para los que no creen, para los que no se han arrepentido. Va a haber juicio y condenación para aquellos que siguen vidas de rebeldía contra Dios. Pero este día, el día en que Jesús vuelva, también va a ser un día grandioso, glorioso, increíble. Va a haber juicio y también va a haber salvación para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesús. Y va a haber algo increíble que va a pasar ese día para aquellos que son salvos. La resurrección en el cuerpo. La Biblia enseña que los que mueren en Cristo se van a la presencia de Dios. Están ya con Él. Pero el día en que Cristo vuelva al mundo, todos se van a levantar de la tumba y aquellos que están en Él, los que están unidos a Él, van a resucitar en un cuerpo glorioso. Eso es lo que dice el versículo 21. El día en el que Jesús vuelva, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación y lo va a transformar para que sea en conformidad al cuerpo de su gloria. Nosotros vivimos en un cuerpo caído. Todavía luchamos con nuestro ser antiguo, con el hombre viejo, el hombre de pecado. Pero en ese día ya no vamos a luchar más, porque el Señor ya nos ha transformado por dentro. Y en ese día vamos a ser transformados finalmente por dentro y por fuera. Va a ser la consumación de la salvación que ya Él ha ganado para nosotros. Entonces eso vamos a recibir nosotros. Y ya no vamos a estar más en el estado de humillación. Más que todo, vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, cuando aquí Pablo habla del cuerpo glorioso,
no se está refiriendo necesariamente a que vamos todos a ser supermodelos, claramente, sino que Él nos va a dar un cuerpo, el cuerpo que tenemos, pero nuestro cuerpo va a estar capacitado para poder estar en su presencia sin ser consumidos por su santidad, por su gloria. Si ahora fuéramos llevados a su presencia, estaríamos como Isaías, cuando Isaías vio la presencia de Dios. Dijo: estoy condenado, porque soy un hombre de labios impuros, que vive en un pueblo de labios impuros. Pero en ese día no vamos a ser así, vamos a estar completamente nuevos. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, y es una promesa maravillosa. Piensa en eso simplemente. Si tú tienes problemas con tu imagen corporal, si ya has crecido y te han salido estrías y has subido de peso, y te miras al espejo y dices: pucha, ya no soy tan glorioso como era cuando era joven. No te preocupes, el Señor te va a dar un cuerpo glorioso. Quizás conserve algunas de las marcas de este mundo, como Él conserva sus marcas por nosotros. Lo más importante del cuerpo que vas a recibir es que vas a poder ver a tu Señor en vivo y en directo, para siempre. Increíble. Bueno, y esta espera es la espera de que por Jesús, que va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos, y también es una espera que es ansiosa. Ahora, ¿qué significa que esta es una espera ansiosa? Bueno, primeramente es una espera que no es pasiva, sino que es activa. Nosotros como cristianos en este mundo no estamos simplemente sentados esperando a que el Señor vuelva, no, sino que nosotros estamos actuando, estamos tratando de esparcir su palabra, esparcir su reino por medio del Evangelio. Estamos activamente esperando. Entonces, este no es un llamado de aquí del apóstol Pablo a que no hagamos nada, sino que esperemos con ansias, que nuestros deseos vayan siendo cambiados, no hacia las cosas del mundo, sino hacia las cosas del Señor. Ahora, no sé si eso de la espera ansiosa es algo que caracteriza a tu vida. ¿Estás esperando ansiosamente al Señor? ¿Vives esperando ansiosamente? Ahora, yo mismo reconozco que a veces mi vida es bien cómoda y no estoy esperando nada. Vivo contento con lo que tengo. No estoy esperando ansiosamente la venida del Señor. Pero hay días en que sí. Estoy esperando, no ansiosamente, sino desesperadamente, que venga el Señor. O impacientemente a que venga el Señor. Ya estoy cansado de muchas cosas que pasan en mi vida, que pasan en mi mente. Ya digo: ya, Señor, ¿cuándo vienes? Por favor, ven pronto y llévame ya. Bueno, eso no es esperar ansiosamente, eso es esperar desesperadamente o impacientemente. Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Ven las cosas que están pasando en el mundo y dicen: ya, pero que ya cambien las cosas. Señor, ven ya. ¿Por qué no vienes ya, Señor? Mira lo que está pasando con nuestro país. Mira lo que está pasando en otros países. Mira la destrucción, la muerte, el pecado, la perversión. Mira lo que está pasando. Bueno, esperar ansiosamente es esperar con los deseos puestos en el Señor. Esperar ansiosamente significa esperar confiando en Dios, que Él va a traer su reino finalmente en su propio tiempo. Así que, hermano, hermana, espéralo a Él. No esperes las cosas que Él va a traer, sino espéralo a Él con ansias. Quizás
a veces no esperamos al Señor ansiosamente porque amamos mucho este mundo. Quizás algunos aman el pecado mucho. O quizás algunos aman cosas buenas mucho. La familia, el trabajo, el prospecto de un futuro bueno. Esas son cosas buenas, bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero las bendiciones que tenemos ahora ni se comparan con las bendiciones que tendremos en el cielo, con Él, en su nueva creación. Así que parte de esperar ansiosamente es darnos cuenta que lo que tenemos aquí es temporal. Aunque sea bueno, es temporal. Así que no te ciñas a las cosas de este mundo tanto, porque tú vas a recibir algo mejor y porque estas cosas en un momento se te van a acabar. Así que tenemos que poner nuestros ojos en la venida del Señor Jesucristo. Como yo sé que han estado estudiando Apocalipsis, para terminar quiero animarlos con un pasaje de Apocalipsis que está en el capítulo 22. Voy a leer el versículo 1 al 5 y después voy a leer el 12. Así dice la palabra de Dios. Y me mostró, aquí el ángel que le muestra a Juan, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba un árbol de la vida, el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mira lo que dice aquí. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 12, que habla del Señor Jesús, dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que es a Él, al Señor que ha prometido volver pronto, a Él el que esperamos. Y a Él es el que debemos obedecer en imitar a otros. Así que cultivemos una espera ansiosa por el Señor. Este pasaje nos llama a imitar a otros y a esperar al Señor. Tenemos que hacer eso hasta que Él vuelva. Así que oremos. Padre Celestial, cuán glorioso es saber que tú has garantizado nuestra salvación por medio de tu Hijo, y que un día tú vas a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y que nosotros seremos salvos de tu juicio por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por la promesa de la resurrección, de que podremos verte estar en tu presencia sin ser consumidos, que te veremos cara a cara para siempre y disfrutaremos de tu presencia gloriosa. Señor, te pedimos que mientras estamos todavía en este mundo, sigamos en tus caminos, imitando a aquellos que han vivido como Cristo y esperando tu venida ansiosamente. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.
yo un